¿Qué tal? Muy buenos días, El Salvador, ¿cómo están? Qué placer enorme saludarles a ustedes en esta mañana de día lunes 3 de febrero de 2025. Nos complace a ustedes continuar con nuestra programación y ofertarles, como siempre, una muy buena programación. Recuerde ustedes, la vida es como un martillo. Si eres de vidrio te romperá, pero si eres de hierro te forjará. Un buen dicho para comenzar la semana. Desde ya pues les damos a ustedes la más cordial bienvenida y recuerden colocar a Dios en el centro de sus actividades para que todas las metas, todos aquellos proyectos que se hayan trazado, pues puedan cumplirse. Bienvenidos a una edición más de Diálogo 21, como siempre poniendo en perspectiva temas importantes del país. Hoy vamos a hablar acerca de cómo El Salvador ratifica su reforma que va a permitir cambiar aspectos que tienen que ver precisamente con la Constitución y particularmente cuando se habla del sistema político. Hoy lo vamos a ver desde la perspectiva precisamente del partido Vamos y desde ya pues le invitamos a ustedes a que nos acompañen. Con la ratificación del artículo 248 de la Constitución de la República, las reformas a la Carta Magna ahora podrán realizarse con los votos de 45 diputados, modificando el requisito de aprobación en 2 legislaturas consecutivas. El principal argumento del oficialismo para este cambio es la eliminación de la deuda política, una medida que, según los diputados de Nuevas Ideas, responde a las demandas de la ciudadanía. Sin la ratificación de este artículo 248, no se puede eliminar la deuda política. Así que no vaya a venir alguien a decir que se va a poner primero los zapatos y después los calcetines, porque no se lo vamos a creer. El pueblo ha hablado, el pueblo nos ha dicho, diputados, queremos que eliminen la deuda política. Sin embargo, algunos sectores consideran que las motivaciones detrás de esta reforma van más allá de la deuda política. Abogados constitucionalistas advierten sobre posibles riesgos para el equilibrio democrático del país. ¿Había necesidad de eliminar la deuda política? No lo sabemos, sino que aquí, digamos, la Constitución se va a ir reformando de acuerdo al capricho, de acuerdo al humor con el que se levante Bukele. Para algunos analistas, la reforma constitucional es una tarea pendiente del gobierno, ya que sostienen que las condiciones actuales del país han cambiado y requieren ajustes en el marco legal. Por otro lado, sectores críticos y de oposición señalan que esta modificación podría allanar el camino para la concentración de poder y la eliminación de contrapesos institucionales. Para un análisis más profundo sobre el impacto de esta reforma en la sociedad, no se pierda esta mañana Diálogo 21 con Ernesto López. Reportó Jonathan Cortés. Bueno, gracias Jonathan por ese importante enfoque que nos das para tratar el tema esta mañana. Quiero darle la más cordial bienvenida a la secretaria general del Partido Vamos y también diputada suplente. Gracias por acompañarnos, Cecia Rivas. Bienvenida. ¿Cómo está, licenciada? Muchas gracias, Ernesto. Un saludo a la ciudadanía que nos está sintonizando, que sigue adelante y saca a este país. Y bien. Bueno, comencemos, que hay muchas cosas importantes por las cuales claro, hablar. Por supuesto. Queremos comenzar un poco viendo desde la perspectiva de ustedes como partido, cuál es la lectura que le dan precisamente a esta iniciativa, precisamente de la Asamblea Legislativa, de poder en su momento hacer la ratificación de este artículo 248 de la Constitución, la cual va a facilitar de alguna manera, como lo han dicho en el análisis muchos, pero expertos en el área jurídica como usted, que estaría abriendo las puertas para hacer desde luego el abordaje de otros aspectos que no necesariamente deben de ser relacionados con la deuda política. ¿Cierto o no esto? La población debe saber que como Vamos, nosotros estamos de acuerdo en que se reforme la Constitución siempre y cuando lo que se reforme sean derechos para la ciudadanía, es decir, que se amplíen sus derechos, es decir, que haya más control al poder. Si es así que se va a reformar la Constitución, pues hagámoslo, pero en este caso, Ernesto, no es así. No es así. Necesitaban una excusa que fue la deuda política. Necesitaban una excusa para venir y manosear la Constitución. Venir y decir, el pueblo nos ha dicho, la ciudadanía, la hemos escuchado y entonces vamos a reformar la Constitución. No es así. En realidad, este gobierno y sobre todo sus diputados
allá en la Asamblea Legislativa, nunca hacen propuestas en beneficio de la población. Jamás están pensando en ampliar derechos, jamás están pensando en fomentar más la educación. Al contrario, están cerrando escuelas. No están pensando cómo hacer con el tema de la canasta básica. No están escuchando el tema del salario mínimo, ese aumento. Entonces, que hoy vengan a decirnos que su intención para reformar la Constitución, para trastocarla, son buenas. No, que no nos engañen. Esto nada más es la excusa para concentrar más poder, para al final quitar todo contrapeso, toda separación de poderes. Ya lo tienen, nosotros hemos visto cómo ellos mismos han violado la Constitución. Entonces no hay garantías de que hayan buenas intenciones del gobierno para tocar la Constitución. Y es así que es lamentable que justo antes de que terminara la legislatura anterior, justo antes, el 29 de abril, vinieron e hicieron esta reforma que necesitaba que se ratificara ya en esta legislatura. 9 meses se habían tardado y hoy lo hacen. Entonces, al final, ¿lo están haciendo para ampliar derechos? ¿Lo están haciendo para que la ciudadanía tenga esa participación? ¿Lo están haciendo para prohibir la minería, por ejemplo? ¿Lo están haciendo para ratificar el derecho humano al agua? No, no lo están haciendo. ¿Me quiere decir que si en su momento ese elemento que justificaba la ratificación era el tema de la deuda, era necesario o hay que esperar que se haga la vigencia en términos de tiempos para que poder llevar a cabo? Porque hay que esperar días, ¿no? Según. Sí. Hoy por hoy lo que han hecho nada más es ratificar el acuerdo constitucional que tomaron el 29 de octubre del año pasado. No es que ya quitaron la deuda política, sino que con esa excusa, con ese discurso, es que ellos han abierto esta puerta y que lo van a hacer. Que llama la atención, Ernesto, que hay, digamos, países que estaban en democracia y que quitaron la deuda política, solo hay 2, que es Venezuela y es Nicaragua. Venezuela, allá en el tiempo de Hugo Chávez, y pues Nicaragua, ya sabemos con quién, ¿verdad? Entonces, al final, ¿cuál es la intención? ¿Cuál es el objetivo? Nosotros hemos dicho, devuelvan lo cobrado, porque qué bonito estar diciendo que se quite la deuda política cuando ya cobraron. Solo Nuevas Ideas ha cobrado 27 millones de estas elecciones, ya no digamos de la anterior. Entonces al final decimos, qué bonito venir a decir, miren, quítenla cuando son partidos que ya cobraron la deuda política. ¿Será que la van a devolver? ¿Será que se la van a dar a la ciudadanía? Yo no creo. Lo malo aquí no ha sido el tema de la deuda política en sí, ha sido que los partidos tradicionales no han sido transparentes, no han rendido cuentas. Todos los partidos han recibido. ¿Ustedes cómo vamos? ¿Recibieron ya? Nosotros recibimos deuda política en 2019 y en 2021. Para estas elecciones nosotros ni la hemos pedido, Ernesto. Por eso con coherencia, ¿verdad? ¿Por qué razón no la han pedido, diputada? Nosotros hemos estado en un análisis reflexivo respecto a esto, ¿verdad? Sobre todo porque estamos en una crisis económica. En una crisis económica donde, hablando a nivel mundial, nacional, ¿verdad?, donde los salvadoreños se la están viendo a palitos. Entonces nosotros lo que estamos viendo es, si bien nos hacen falta unas documentaciones que llaman la atención al Tribunal Supremo Electoral, porque independientemente sea para solicitar deuda o algo, nos deben entregar 2 documentos que venimos solicitando desde agosto del año pasado. Todo eso se requiere para solicitar en Hacienda la deuda política. Pero la deuda política, por ejemplo, si vamos la solicitara, ¿para qué la ocuparía? La deuda política está destinada para el funcionamiento público de todo partido político. ¿Para qué? Para evitar intereses de privados que vengan y digan, bueno, aquí están mis candidatos, aquí está lo que tienen que decir, aquí está lo que tienen que ir a hacer y solo apoyar el botón. Eso es lo que hacen cuando alguien es dueño de un partido político. Pero eso busca evitar el financiamiento público. Entonces estamos viendo cómo eso debe usarse para fomentar democracia, debe fomentarse para capacitación. Quiero decirle que nosotros... O sea, no es mala, pero sí debe tener un control. A eso, oiga, muchos hablan de que el problema es que no existen los parámetros
de fiscalización pertinentes para que evitar que en su momento no hayan esos vacíos o esas dudas que en algún momento son parte del argumento que se dan? No es que no existan, porque les voy a decir, un partido político debe de presentar hasta marzo, tiene el último día hábil de marzo para presentar un informe financiero. Todos los años, esté en campaña o no esté en campaña. ¿Quién regula a los partidos políticos? La ley de partidos políticos. También estamos sometidos a la ley de acceso a la información pública para ser transparentes, para rendir cuentas. También estamos sometidos a la Corte de Cuentas, Ernesto. La Corte de Cuentas puede auditar porque son fondos públicos toda deuda política. Entonces, los mecanismos de control ahí están. Hemos visto cómo muchos informes, por ejemplo, de Acción Ciudadana, habla acerca de la transparencia y vemos como Nuevas Ideas es el partido menos transparente de toda la historia. Y es así como no solo se replica a nivel de su partido, se replica a nivel de su función, de su gobierno, porque pareciera que no le gusta la transparencia. Y una forma de evitar la corrupción es la transparencia. ¿Por qué no han funcionado estos organismos que deberían de ser, o la Corte de Cuentas, por ejemplo, y en sus momentos los mismos partidos políticos? Porque muchos sostienen que también los partidos políticos llenan aspectos que tienen que ver con la liquidación de manera ficticia, ¿no? O sea que también ha habido un antecedente. Voy a detenerme un poquito ahí, pero quiero ir un poco más al cuerpo, al fondo de todo esto, como usted lo decía. Lo que hay detrás a lo mejor sea trastocar otros aspectos elementales que podrían ser preocupantes. Usted decía aspectos que tienen que ver con la concentración de poder y todo eso, pero ¿por qué razón? ¿Qué será? ¿Por qué? ¿Qué habrá pasado con los partidos políticos también en ese sentido? Creo que se han acostumbrado. Se han acostumbrado a hacer las cosas y a valerse de que son gobierno. ¿Por qué digo esto? Un partido político se debe a su ciudadanía. Un partido político se debe a aquellos que comparten su visión y misión, y cuando ya se está en poder, llámese que se ejerce la función pública desde una alcaldía, desde la Asamblea Legislativa, ya no digamos siendo gobierno, un partido político debería honrar su visión, su misión y sobre todo por qué llegó hasta ese lugar, que es para servir. Y lamentablemente no hemos visto eso. ¿A un partido como el de ustedes que desee participar en las próximas elecciones les va a afectar esto? Afecta en el sentido que esto debería ser para fomentar la defensa del voto, esto debería ser para formar ciudadanos, esto debería ser para formar mujeres y hacer que participen, fomentar la democracia, fomentar la paridad. Entonces, al final, bien bonito, el partido que está en el poder hace uso de sus recursos desde en todo lugar, a nivel territorial, a nivel de publicidad, hace uso de los recursos del Estado para fomentarse ellos mismos. ¿En qué medida podría afectar esa participación democrática, pluralista, el no contar con esa deuda política para partidos como el de ustedes, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, todo partido político en una democracia, en un país democrático, tiene no solo un financiamiento público, sino que este va de forma permanente y va de forma custodiada por entes, ¿verdad?, fiscalizadores, que al final buscan que cuando se fue a ejercer el voto, que eso que se dio para fomentar la democracia, porque hoy por hoy y en toda democracia se necesitan los partidos políticos para poder fomentar el pluralismo y la democracia en sí. Corríjame, perdón, entiendo que es el artículo 210 que establece lo de la Constitución. Así es. El 210, ¿no? Sobre el tema sobre el tema de y ahí habla particularmente sobre la democracia y la parte relacionada con la representatividad. La representatividad, que es el modelo. Así es, por eso está regulada desde la Constitución, pero al final y es a lo que quiero... Y ese es el que van a tener que modificar, ¿no?, o desaparecer. Ellos hablaron de desaparecer, hablaron de eliminarlo. Eliminarlo. Pero esa, como vuelvo otra vez, esto nada más es la excusa de un partido político que no es transparente, que no da la cara a la población, que a todo le dice que no, porque son el partido de la N, de la no, que al final buscan nada más trastocar la Constitución, violarla, ya lo están haciendo, entonces que no nos engañen. Al final, si nos quitan la deuda política, nosotros igual como partido seguimos trabajando, igual seguimos representando a la ciudadanía, haciéndolo de calidad, con transparencia y rendición de cuentas, como hasta este día. Vamos a ver en qué consiste otros temas que obviamente están en
en vigor es el envío a la Asamblea también de la propuesta de ley anticorrupción, lo cual ha sido considerado desde la parte oficial como un elemento decisivo para el combate del flagelo de la corrupción en el país. Vamos a hablar de esto cuando regresemos. Son las 7 de la mañana con 17 minutos. Gracias por estar con nosotros. Calidad a buena hora para que usted pueda disfrutar de una taza de café. Y qué rico es café rico, ¿no? El café perfecto, disfrútelo porque rico es calidad. Así es que le invitamos a usted a esta hora a que pueda saborear una rica taza de café rico. El café perfecto y es calidad. Continuamos nuestra conversación a esta hora de la mañana, precisamente hablando sobre el trabajo legislativo y particularmente con la secretaria general del partido Vamos y diputada suplente Cecia Rivas. Decía, quiero cerrar este capítulo del tema de las reformas que pueden venir por delante. ¿Cree que puede, digamos, ir más allá de esa intención, me decía, de tocar el tema relacionado con la deuda? Así es, y para cerrar el punto de la deuda política, porque si hay algo más importante o algo que está en la preocupación de la ciudadanía, son temas como la minería, son temas como el empleo, son temas como la vivienda, el agua, sobre todo la situación de la educación, cómo hemos comenzado este año de mal, ¿verdad? Cómo las alcaldías están en quiebra, y se trata de entender y que la ciudadanía esté al tanto de lo que puede pasar. Señores, estamos a puertas. Estamos en una situación donde en cualquier momento podemos perder nuestros derechos que están garantizados en la Constitución. Los podemos perder porque al tocar la Constitución lo que han hecho es degradarla, es pasarla como cualquier ley, a la que puedan ir y simplemente los diputados que son bien obedientes, solo ir a apoyar el botón. Y no les va a importar hacerlo. Ellos solo se deben a un jefe y lo han dicho claro, y no es al pueblo. No es al pueblo, que es el soberano en este país. Es el soberano según nuestra Constitución. Entonces, queremos que haya un entendimiento de parte de la ciudadanía y que esa acción se vaya no solo en decir qué malo, qué están haciendo, esto y lo otro, no, sino la invitación es a estar atentos de lo que viene, atentos de lo que van a comenzar a reformar. Y la historia me dará la razón, Ernesto, que lo que quieren es más poder para ellos y menos poder para el pueblo. También la invitación es a seguirse organizando, a alzar la voz desde la comunidad, desde el lugar en donde están. Lo hemos visto como ha pasado con la minería. Justo ayer hubo una pega en todos lados, desde Aguachapán, Usulután, Chalatenango, San Salvador. Todos los municipios estaban hablando porque la ciudadanía ha dejado claro que está en contra de la minería. Entonces, ¿cuál es el objetivo de reformar la Constitución? ¿Es al final darle más derechos a la ciudadanía o quitárselos como están haciendo? O sea, es una pregunta planteada para saber que, o para preguntarse si esta decisión en algún momento representa, digamos, como más una especie de riesgo que de beneficio para la ciudadanía. Estamos en riesgo, totalmente. Al pasar esa reforma, quitar ese candado, hacen que la ley, ellos según el ánimo, el humor de quien esté gobernando, va a venir y cambiar la ley. Eso no debería ser una constitución, porque la constitución es tal que contiene los derechos fundamentales de todos los salvadoreños. Contiene el sistema de gobierno, que es un sistema republicano, que es un sistema democrático, y al final también tiene la separación de poderes.
pesos y contrapesos. Entonces, eso es lo que está en riesgo. La asamblea se convirtió, hay una tesis que manejan ustedes los abogados que si una asamblea, para hacerse la pregunta si una asamblea constituyente puede volverse legislativa, ¿no? ¿Qué es lo que podríamos ver en ese cuadro, por lo menos recoger del debate que se dio? Pues ni tanto debate, porque fue con dispensa de trámite. Duró menos de 40 minutos y al final vemos, como lo he dicho, o sea, al final no hay un sentido, no hay, cuando ellos vienen y dicen vamos a reformar la Constitución, yo les decía, ¿será que van a prohibir la Constitución, van a prohibir, perdón, la minería desde la Constitución, van a elevar el derecho del agua como un derecho humano, van a ampliar derechos, se van a quitar el fuero, que también ha sido una petición de la ciudadanía, pero eso no lo hicieron porque el pueblo debe estar atento. Ellos ya tienen su tamal bien hecho, bien cocinado. Ellos van a comenzar al final a tener más poder, más privilegios, pero el salvadoreño sabemos que le estamos viendo a palitos y que al final nos preocupa lo que han hecho. Se avecina unas tormentas que no sabemos cómo vamos a estar preparados todos, y ahí es donde tenemos que estar alerta y crear esa alternativa política que defienda nuestros derechos, que alce la voz, pero sobre todo que pueda trabajar para que todo salvadoreño, que todo trabajador tenga derechos, para que haya vivienda, para que haya agua, para que haya educación y salud de calidad, porque las cosas no han cambiado, Ernesto. En educación siguen cerrándose las escuelas. Al final el programa de Mi Nueva Escuela, que prometió, casi que en un discurso se dijo 10 diarias, vemos que al final están cerrando más escuelas que en realidad renovándolas. La calidad de los maestros, cómo están ellos, al contrario, están siendo despedidos. En el tema de salud, las citas siguen a largo plazo, a años. Entonces, al final, ¿qué ha cambiado? No que el dinero alcanza cuando nadie lo roba, pero vemos que no las está alcanzando. Usted decía de que habría que darle más, digamos, análisis de profundidad y sobre todo ver que las intenciones es tocar aspectos que le beneficien a la ciudadanía. Usted hablaba, por ejemplo, el tema relacionado con el salario mínimo y otros aspectos. Así es, que desde ahí se pueda ampliar derechos, desde la Constitución. Toda Constitución... ¿Pero ustedes no ven esto como partido en ese horizonte? ¿No lo ven? No lo vemos, porque si fuera así, hubiera en realidad un debate genuino, un consenso. Y no se puede llegar... O sea, una deliberación más apropiada. Exacto. Para poder haber hecho esta ratificación. Y sobre todo llegar y decir, vamos a reformar porque escuchamos a la ciudadanía y es este tema. No, más que la deuda política, importa la vida del salvadoreño. Importa que la gente está diciendo una y otra vez no a la minería, pero de eso no escuchan, al contrario, o sea, se están haciendo los locos y quieren al final venir con cortinas de humo, y ponerse en la narrativa para que la gente deje de hablar. Sobre pretexto del tema de la deuda política, ustedes no la han cobrado entonces. Nosotros no la hemos cobrado y no la van a cobrar. No estamos en esa posición por el momento, ¿verdad? Pero en pueden cobrarla, ¿no? Podemos cobrarla, y si fuera el caso, Ernesto, y lo digo aquí, vamos a seguir siendo transparentes y todo, pero también quiero decirle algo. Con mucho orgullo les puedo decir que sin deuda política, este partido político ha iniciado su Instituto de Formación Política, que inicia las clases ya el 22. Pero ¿no sería contradictorio cuestionar y pedirla esta misma? Al final, más que contradictorio, Ernesto, a nosotros ahorita no nos interesa la deuda política, nos interesa la vida de los salvadoreños y nos interesa seguir luchando contra la minería. ¿Estamos peleando por eso? ¿Estamos peleando allá en el tribunal? No, como le digo, ellos simplemente no han hecho su trabajo. ¿Les preocupa más el tema de la minería? Esa es la agenda que tienen. Nos preocupa la gente, porque aquí la vida de la gente, del salvadoreño, el que puedan tener agua, el que puedan tener acceso a la vivienda, el que puedan tener educación y salud de calidad, eso es lo que nos importa en este momento como partido Vamos. Y hemos visto cómo nuestros funcionarios, desde los concejales, nuestra diputada Claudia Ortiz, que siempre ha hecho un excelente trabajo desde la anterior legislatura. No estuvo ahí en la asamblea. No ha estado, y ojalá la pueda invitar. Está de vacaciones, sí la hemos invitado, por cierto, me gustaría conversar con ella también. Entonces ojalá pueda estar ella acompañándole para que le pueda decir en qué anduvo,
porque no fue de vacaciones. Estuvo, Ok. que ella le pueda compartir a todos en qué anduvo, porque sin duda los funcionarios de Vamos hemos demostrado que somos gente transparente, que sí tenemos criterio y pensamiento propio, no como los puyabotones, y que sí nos debemos a la población porque les estamos escuchando. Por eso es lamentable el tema de la asamblea como fue reprobado. Es lamentable en el sentido porque se le está pagando a tanto diputado del oficialismo solo para ir a apoyar el botón, porque solo eso hacen, no presentan ni propuestas, al final todo se los pasa capres. Pero nosotros sí hemos hecho la tarea, hemos escuchado a la gente, les hemos acompañado, hemos estado ahí a la hora de defender los derechos de la ciudadanía, hemos estado ahí para ejercer control parlamentario. Okay. ¿Qué efectos podría tener entonces todo esto, ya para ir un poco, lastimosamente el tiempo se nos fue prácticamente, ya son las 7:30, pero qué efectos per se nos deja esta, digamos, esta ratificación de este artículo de la Constitución? Nos deja claro que el gobierno no está escuchando a la ciudadanía, porque si la estuviera escuchando, estaría derogando la ley de la minería, estaría consultando en este momento y reformando y aumentando el salario mínimo, estaría en este momento dando cuentas, estaría en este momento no presentando una ley anticorrupción, sino metiendo presos ya a sus corruptos, porque leyes han tenido para ¿No le hacerlo. parece bien esta iniciativa que presentará el presidente de la Asamblea Legislativa? Es porque que ya envió esa ley, Ernesto, es una ley para lavarse la cara, como la que pasó con el Bitcoin, que porque se la están pidiendo la ha tenido que hacer, pero en este país... ¿Esto es parte de ese prerequisito del Así fondo? es. Bueno, de hecho, parte del todo el capítulo último que conocimos era el tema de transparencia, ¿no? Parte de corregir la plana. Entonces, es como de verdad poner a hacer a los demonios a que escriban la Biblia, pues, porque al final estar hablando de anticorrupción, aquellos que no rinden cuentas, aquellos que sus funcionarios están en la lista Angel, aquellos que han tenido señalamientos claros por todo lo que han hecho en temas de pandemia, que hicieron una ley para legalizar esa corrupción. Entonces, al final es como un chiste mal contado el que hagan eso, ¿verdad? Así es de que lo que estamos viendo es que ellos están reparando así hoyitos, pero no tocando lo que en realidad necesita el salvadoreño, no respondiéndole, están entreteniendo, buscando entretener a la gente para que se olvide de sus necesidades y de aquello que aflige al salvadoreño. Pero ellos, mientras tanto, siguen en su burbuja, creyendo que todo está bien en este país por tanta luces LED. Por eso es que estemos atentos, que como ciudadanos entendamos que este es el momento de ser protagonistas de los cambios que queremos para este país. Ok, lamentablemente el tiempo se nos fue. Quiero agradecerle, Cecia, que nos haya acompañado. Vamos a estar muy a la expectativa de cuál va a ser el curso a seguir con este tema de la ratificación del 248 y qué más puede venir por delante. Y por supuesto me gustaría también más adelante conversar, y voy a hacerlo públicamente, en varias ocasiones hemos querido conversar, este servidor, precisamente con la diputada de ustedes, propietaria, y poder hablar precisamente sobre estos y otros temas, ¿verdad? Okay. Gracias por habernos acompañado. Le vamos a decir, bueno, adelante a toda la población y sigamos, no a la minería, sí a la vida. Así es que ahí le dejo la invitación a Claudia. Siempre ha estado con nosotros, me extraña que no ha venido, pero ahí le hacemos la invitación. Yo le digo también. Gracias también, le agradezco mucho. Vámonos a la pausa, son las 7:33. Cuando regresemos vamos a hablar también de economía. Vamos a hablar desde qué punto de vista hay con relación al Foro Económico de América Latina organizado por CAF, qué papel jugó El Salvador en este evento y otros aspectos importantes relacionados con el estado de la economía en nuestro país. Acompáñenos.
Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Queremos enviar un saludo muy especial a toda la diáspora, a todos nuestros hermanos salvadoreños que siempre están pendientes de nuestra señal. Un abrazo fraterno desde nuestros estudios centrales acá en la Colonia Escalón para todos los salvadoreños en el mundo. Gracias por esa fiel sintonía. Voy a darle la más cordial bienvenida a la licenciada María Luisa Jaén, ministra de Economía. Nos acompaña esta mañana para darnos un informe acerca del papel, el rol que jugó El Salvador recientemente en el marco de la celebración del Foro Económico de América Latina organizado por el CAF en Panamá. Esto fue la semana pasada. Ministra, ¿cómo está? Bienvenido. Gracias por acompañarnos. Gracias Neto por recibirnos nuevamente y permitirnos arrancar la semana dinamizados y compartiendo con nuestra población todos esos grandes hitos que vamos alcanzando día a día para posicionar a nuestro país en el mundo, pero también para transformar las vidas de nuestra población y mejorar la calidad de ella. Qué bueno. Ministra, ¿cuál es el resultado, el balance de la participación que tuvo El Salvador precisamente en este evento en el Foro Económico de América Latina celebrado en Panamá? Y cuéntanos un poquito sobre la organización y la presentación de nuestro país ahí en este evento. Sí, bueno, este es un evento que es organizado por primera vez por la CAF, uno de los bancos de desarrollo de América Latina, el cual ha venido apoyando a nuestro país en grandes proyectos como la modernización del Estado, todos estos procesos de digitalización que hoy nos permiten servir a la población de una manera más ágil, la reciente aprobación también de $320 millones para la construcción de nuestro aeropuerto, el aeropuerto del Pacífico en el oriente de nuestro país. Y también pues no puedo dejar de mencionar el aporte que hace CAF en nuestros proyectos de telemedicina para poder cada día ir mejorando esa calidad de los servicios y la cobertura de los servicios de salud. Así que ellos han convocado la semana pasada a distintos líderes del sector público, del sector empresarial de América Latina. Y algo muy particular para el caso de El Salvador es que El Salvador fue el único país que tuvo la oportunidad de tener un espacio para poder compartir la transformación que hoy vive El Salvador. Nada menos el nombre de esta sesión fue la transformación que nadie vio venir, y esto es para poder compartir todo el proceso de cambio que ha venido experimentando nuestro país en los últimos años. Algo que también es importante destacar, esta representación fue de un equipo interinstitucional liderado por la oficina de la primera dama y también pues representantes de nuestra Asamblea Legislativa, representantes del Ministerio de Cultura, el ministro de Hacienda también, quien es contraparte a la CAF, también estuvo en este foro. También pues mi persona estuvo ahí representando la parte económica y todos esos cambios que hemos venido experimentando. La convocatoria que tuvimos fue bastante importante y algo que no puedo dejar de mencionar también son los comentarios de los distintos participantes, líderes nuevamente del sector público y del Dejamos una buena imagen consistente. Y fue constatada. Bueno, lo interesante fue, vale la redundancia, el interés de distintas delegaciones de toda América Latina que han decidido participar en esta sesión, y no solo eso, sino dar testimonio de cómo ellos desde afuera están viendo la transformación de nuestro país y cómo El Salvador es un país que hoy es ejemplo, es esperanza de un país que ha tomado acciones que permiten esa transformación y da esa esperanza de que El Salvador es el ejemplo de que otros países también pueden seguir este mismo rumbo y también pueden haber cambios positivos. Ok, el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe ha estado presente, como bien usted citaba, nos está apoyando al país con financiamientos, creo que particularmente en el oriente del país, ¿verdad? Citando, Así creo es. que el aeropuerto, creo que está haciendo... $320 millones para el desarrollo del oriente. ¿Puede de alguna manera, digamos, el énfasis de dejar a El Salvador frente a un foro de esa naturaleza nos coloca también en un actor importante en el liderazgo económico, ¿no? Así es. De inversión en particular. Así es, y no solo a nivel de América Latina. El Salvador hoy en día está posicionado a nivel mundial y muchas personas alrededor del mundo siguen a El Salvador porque hemos logrado posicionarnos, mandar ese mensaje que no podíamos seguir haciendo las mismas cosas que se habían hecho siempre. No podríamos seguir implementando las mismas recetas que no nos llevaron a ese desarrollo
desarrollo económico sostenido, inclusivo, un desarrollo económico alto. Eso no lo habíamos visto con las recetas de siempre. Así que el hecho de posicionarnos en la innovación financiera, el hecho de contar con un líder, con una visión como el presidente Nayib Bukele, eso ha cambiado totalmente la visión que tenía la gente alrededor del mundo de nuestro país, y no solo cambia la visión y lo posiciona de una manera positiva, sino que nos siguen para poder aprender de lo que hemos hecho y que en otros países se pueda replicar. Me llama la atención mucho ese lema, las transformaciones que nadie vio venir, ¿no? ¿Cómo se define ese conceptualmente? Sí, es porque recordemos que El Salvador hace 5 años era un país el que era posicionado por el país, uno de los países más violentos del planeta, un país que en las últimas 3 décadas había crecido un 2%, un país donde la burocracia no permitía el crecimiento económico, en fin, todo lo negativo que puede suceder para que un país se estanque y que no hayan más oportunidades para una población. En un periodo corto de tiempo, hemos logrado eliminar la barrera más importante al crecimiento económico y la barrera a la libertad de nuestra población, que era la inseguridad. Y eso es algo que ha sido muy bien valorado, que es admirado por muchas personas alrededor del mundo. Pero además de eso, nos dimos la tarea de eliminar esa burocracia que en muchos países en desarrollo, desarrollados, todavía existe y limita el crecimiento económico de los países. Así que ha sido un enfoque holístico que ahora la gente admira. A ver, hoy entiendo que el país está muy bien posicionado en esa lista de destinos de inversión, ¿no? Así es. Nosotros, digamos, gracias a todas estas medidas de mejora en la seguridad, bueno, erradicación de la inseguridad en nuestro país, el clima de negocio, la certeza jurídica, e incluso hay inversionistas interesados en invertir en un país que tiene un líder como es el presidente Nayib Bukele, y eso nos hace que el día de hoy seamos parte de listas cortas que nos permite que cada día estemos reunidos con inversionistas de Estados Unidos, con inversionistas de Europa, inversionistas de Sudamérica. Solo para dar un ejemplo, hay una ley que se aprobó hace un poco más de un año que gracias a ese trabajo conjunto que hemos venido realizando con la Asamblea Legislativa nos ha permitido brindar beneficios al sector de tecnología. A un poco más de un año de implementación de esta ley, contamos con 43 nuevas empresas en el sector de tecnología que hoy están brindando oportunidades de empleo, y hoy nos permite brindar servicios de tecnología no solo a nivel local, sino a nivel internacional. Hay un ejemplo de este dinamismo del sector de tecnología, es nada menos un proyecto que fue inaugurado por el presidente Nayib Bukele el año pasado, el cual básicamente se convierte en el centro de datos, uno de los más modernos en América Latina, que nos permite pues traer a más empresas de tecnología, ya que el objetivo es construir alrededor de 7 torres en el cual se albergarán otras inversiones en el sector de tecnología. Pero ese es solo un ejemplo. Estamos hablando de una zona franca cerca del aeropuerto, Air City, que ya está en planificación y que permitirá poder producir, por ejemplo, piezas y partes para la reparación de aeronaves. Así que la diversificación es muy interesante, no solo en cuanto a los países que están interesados en El Salvador, sino los sectores en los cuales los inversionistas están interesados en invertir. Bueno, voy a hacer una pausa, la primera pausa comercial. Cerramos un ciclo importante en esa materia. Veía un poco los informes también en materia turística, ¿no? que sí, son muy importantes. Más allá de estas grandes inversiones macro, como usted decía, de lo que se expuso en este evento, que es toda la inversión en puertos, ¿no? Que se tiene. Así es. Vamos a hablar de esto cuando regresemos. Son las 7:46. Gracias por estar con nosotros. Regresamos.
Bien, gracias nuevamente por estar con nosotros. Bueno, interesante sobre esta base de creer cómo el país cambió una vez que se sustenta sobre la base de un plan de seguridad y ahora ya se nos ve de otra forma, ¿no? Exactamente, y fue interesante. Invito a la población a poder ver en nuestras redes sociales esos testimonios que daba, por ejemplo, uno de los líderes del sector turismo para Centroamérica en Naciones Unidas, en la sección de turismo, pero también gobernadores de otros países de América Latina como Ecuador, que se referían a esa trayectoria tan positiva que El Salvador ha seguido, pero también algo importante, el ejemplo que El Salvador hoy es para América Latina. Eso es algo de verdad, como ministra de Economía, pero también como salvadoreña. Ya nos conocen mejor. Me impresiona ver nos llaman el milagro, ustedes son el milagro de América Latina, cómo lo han hecho, la gente se acerca a nosotros para conocer esa experiencia de los últimos 5 años y medio de esa trayectoria. Pero algo que fue también interesante fue ver, fue compartir el enfoque holístico que ha tenido el gobierno del presidente Nayib Bukele desde el inicio, porque todas estas medidas que se han implementado y han sido impulsadas por la oficina de la primera dama han sido muy importantes. Desde la perspectiva del cuidado de las madres, del cuidado de los niños, de esa participación de un padre en un hogar, y eso es muy importante para la economía también, porque estamos ahora teniendo niños que se desarrollan de una mejor manera, que tienen las condiciones que les permiten poder llegar a ser personas que se incorporan en un mercado laboral cumpliendo con esas habilidades que requiere el mercado. Así que el enfoque es holístico y todo está interrelacionado, y ese fue justamente el objetivo de esta sesión, de poder compartir el enfoque amplio en el que hemos venido trabajando para poder sentar bases sólidas y poder encaminarnos hacia crecimiento sostenido. ¿Qué expectativas, más allá de las proyecciones de crecimiento económico para este año, se tienen, sobre todo en materia de inversión? Estamos hablando de sectores de las cuales están siendo en la agenda grandes apuestas, por ejemplo, la tecnología como tal. Sí, estamos bastante optimistas de lo que se viene para este año, Neto, y lo digo por distintas variables que hemos venido observando. Por el contexto también a nivel mundial, consideramos que va a ser positivo este país para nuestra economía y para la generación de empleos. Quisiera compartir que hemos, desde el gobierno, específicamente el nuevo Instituto Nacional de Capacitación y Formación, ha desarrollado una herramienta que permite constantemente identificar a dónde estará la demanda de empleos para el año que viene. Se ha implementado esta herramienta por primera vez con una muestra de 820 empresas, y solo estas 820 empresas estiman una creación de empleo de 32,000 personas para este año. Así que eso nos da una pauta de lo positivo que este año será para nuestro país, tomando las condiciones con las que contamos el día de hoy. Solo un sector como el centro de llamadas, por ejemplo, está proyectando crear más de 10,000 plazas, y esto va atado, respondiendo a su pregunta, Neto, va atado a la generación de nuevos empleos por medio de más inversión. Pero ya quisiera solamente dar un paso para atrás y mencionar las inversiones que se dieron el año pasado, solo por mencionar algunas, porque creo que nos podría tomar demasiado tiempo. Sí. Pero estamos viendo en el sector de alimentos y bebidas, empresas como Nestlé, Unilever, Bimbo, Pollo Campero; en el área de construcción, las empresas Agrisal, Altius, el proyecto de Costa Dorada en La Paz. Mucha inversión en el área de construcción, ¿no? Sí, y lo interesante es ver una diversificación en los sectores en donde se está invirtiendo. No voy a continuar uno a uno, pero sí quisiera mencionar que tecnología, comercio, logística, textil y confección, turismo, por supuesto, que es el que mencionaba anteriormente, ¿no? Todos estos sectores estamos viendo cada vez más inversión. En un primer momento fue inversión de empresas que ya estaban acá y que era más rápido tomar esas decisiones de incremento en la inversión, pero en los próximos días, en las próximas semanas, vamos a estar también viendo nuevos proyectos de países, ya lo había compartido anteriormente, países como Alemania, Estados Unidos,
Corea también va a ser uno de los países que próximamente estaríamos anunciando nuevas inversiones. Pero en cuanto a las empresas, a otros proyectos que vamos a estar viendo implementados este año y que contribuirán a ese desarrollo económico desde la perspectiva privada, después podemos conversar sobre la perspectiva pública, pero estamos viendo un proyecto en alimentos y bebidas de una cervecería salvadoreña. Estamos hablando de un proyecto en turismo grande, que es la construcción de un JW Marriott, cerca en la zona de Multiplaza. Estamos hablando de la zona franca que mencionaba anteriormente, de aeronáutica, Air City, y en fin, nuevas inversiones en comercio, en energía. Y todo esto pues es una muy buena noticia para nuestro país, porque esto demuestra que ese trabajo conjunto que hemos venido desarrollando con la Asamblea Legislativa, por supuesto aquellos diputados que se han unido a esta visión de país, a esta visión de transformación, nos ha permitido pues poder llegar donde estamos el día de hoy, y mucho del trabajo que vamos a continuar haciendo en las próximas semanas será mucho de atracción de inversión. Sí quisiera mencionar que El Salvador hoy en día está en un lugar muy privilegiado, porque en los primeros 5 años de gestión del presidente Nayib Bukele fue ese momento para poder ordenar la casa, eliminar esa inseguridad que nos impedía crecer y generar esa calidad de vida para nuestra población. Y también nos permitió planificar, desarrollar estrategias a las cuales ya los organismos internacionales como la CAF, el BID, el Banco Mundial han dado ese voto de confianza. Tenemos el financiamiento para implementarlas, y mucho del trabajo que vamos a estar haciendo en este quinquenio, además de ese proceso de atracción de inversión, mucho va a estar enfocado en implementar proyectos en el área de facilitación de comercio y en el área de facilitación de inversiones. Ok, hablando de facilitación de comercio, ¿se está consolidando, se están, digamos, todavía integrándose más el tema de la parte aduanera con Honduras y Guatemala? Así es. En esa área pues tengo muy buenas noticias para usted, Neto, para nuestra población, en el sentido de que ya se cumplió 1 año de haber concretado ya nuestro primer puesto fronterizo con Honduras. Un puesto fronterizo que hoy en día permite que nuestros transportistas y los transportistas de la región, en lugar de esperar 3 días, esperen 15 minutos en ese tránsito en frontera. Eso es una mejora significativa. Una facilitación. Eso es facilitación pura y dura. Sí, aduanera, ¿no? Y eso nos contribuye a ser más competitivo, a que el país se vuelva más atractivo a la inversión, pero también quiero mencionar la calidad de vida que se le está devolviendo a nuestros transportistas, y este es el compromiso que nosotros tenemos. Son 6 los puestos fronterizos que compartimos con Guatemala y Honduras, 2 con Honduras, 4 con Guatemala, y nuestro compromiso es que en un periodo corto nosotros podamos tener todos nuestros puestos fronterizos integrados. Y hay una buena noticia, y es en el sentido de que en los próximos meses vamos a estar viendo también integrado nuestro puesto fronterizo con Guatemala, nuestro primer puesto fronterizo con Guatemala, que sería Anguiatú. También estamos trabajando en la Achadura, en donde pues es uno de los puestos fronterizos más importantes, no solo para El Salvador y Guatemala, sino para la región. ¿A qué nos referimos con un puesto fronterizo integrado? Es básicamente en un solo lugar. Los oficiales de aduanas, de agricultura, de migración, están brindando servicios en conjunto con El Salvador. Para el caso de la Matío, por ejemplo, los funcionarios de Honduras, los funcionarios de El Salvador trabajan desde un solo puesto fronterizo, y esto permite pues agilizar estas operaciones de comercio, y esto pues con el compromiso de en un corto plazo poder tener integrados esos 6 puestos fronterizos con Guatemala y Honduras, y con esto pues nos convertiríamos, yo diría, en referencia a nivel mundial. Qué bueno. En cuanto a la facilitación de comercio, a la competitividad. Entonces Honduras está bastante, digamos, como avanzado, está bastante avanzado. Guatemala, ¿no? Sí, efectivamente. No puedo pasar por alto en estos pocos minutos que nos quedan, ministra, para consultarle cuál es el impacto que han tenido, este otro tema, las medidas anunciadas por el presidente Nayib Bukele con respecto a aliviar la presión económica con el anuncio que hizo sobre el pago de los servicios básicos, agua y luz. ¿Se tiene ya un estudio, digamos, de impacto? Sí, es bastante importante poder cubrir ese tema antes de cerrar.
Neto, porque el enfoque del presidente Nayib Bukele es bastante claro, vamos a trabajar en la parte macroeconómica, en tener finanzas sólidas, en atraer inversión, pero también vamos a trabajar en acompañar a nuestra población desde el punto de vista microeconómico. Y justamente esta medida que fuese anunciada en enero de este año está brindando el día de hoy un ahorro de $110 máximo a aquellas familias que tenían ese recibo de $80 en energía, $30 en agua, y esto pues se constituye en un ahorro importante para cada hogar que puede ser invertido en otras áreas de interés de nuestros hogares. Qué bueno, vamos a estar desde luego muy bien a la expectativa también del cierre de del trabajo mismo que se está haciendo en este tema de comercio, ¿no? Como usted decía, con Guatemala, que es un mercado muy importante, vinculante muy directamente junto con Honduras, ¿no? Así es, regional. Así es, representa alrededor del 50% del comercio la región centroamericana, y por eso pues continuaremos trabajando por esta integración que nos vuelva más atractivo, no solo a El Salvador, pero a toda la región, porque de esa manera ganamos todos más. Vamos a tener se avisora una buena economía para este año, así brevemente, ministra, sí, ¿cuál es la expectativa? El Salvador está proyectado a crecer alrededor de un 3%, y esto lo ubica con una proyección de crecimiento por encima de lo que se espera para América Latina, que anda alrededor de un 2.4%. Así que eso es una buena señal. Nosotros estaríamos creciendo de llegar a ese 3% por encima del promedio que crecería toda la región de América Latina. Qué bueno. Vamos a seguir como siempre dejando abierta la puerta para que nos visite y nos dé buenas noticias en materia económica. Gracias por habernos acompañado. Aquí estamos listos para regresar y poder seguir compartiendo con nuestra población todo el trabajo que realizamos con el objetivo último de mejorar la calidad de vida de nuestra población. Bueno, muchísimas gracias, ministra. Le agradezco muchísimo su visita. A ustedes también, gracias por habernos acompañado. Recuerden ustedes continuar con nuestra programación. Arriba, mi gente, ya están listos precisamente todos sus talentos para llevarle a ustedes una buena y armoniosa mañana. Por mi parte, eso es todo por hoy. Pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas.